Bienvenidos al canal de YouTube de Óscar Manuel, que soy yo. Hoy en concreto voy a hablaros de la apertura de diafragma. Estoy haciendo un conjunto de vídeos temáticos en torno al triángulo de la exposición. Aquí tenéis una tarjetita por si queréis ir a ver el vídeo del triángulo de la exposición. Además, he hecho un vídeo de la velocidad de obturación, que os pongo otra tarjetita por aquí. Perdonad el autobombo, aquí está la tarjetita. Y podéis verlo si queréis también aprender lo que es la velocidad de obturación. Pero en este vídeo lo que vamos a presentar es el diafragma. El diafragma, para los que no lo sepáis, es un dispositivo de la cámara que tiene una función muy parecida al iris de nuestros ojos. Cuando hay mucha luz, nuestro ojo lo que hace es que cierra el iris con los músculos del ojo, cierra el iris para que entre menos luz. Cuando hay poca luz, por ejemplo, en una habitación muy oscura, el iris lo que hace es que se abre. Pues en fotografía hay que hacer prácticamente lo mismo, solo que hay que hacerlo de forma manual o con los automatismos de la cámara. Cuando hay mucha iluminación, como norma general nos interesa cerrar el diafragma a un tamaño pequeño para evitar que la foto nos salga quemada. Lo único que hay que tener en cuenta es que esto no solo depende, el que salga la foto quemada o salga bien expuesta, no solo depende del diafragma, depende también de la velocidad de obturación que explicaba en el vídeo de antes que puse arriba la tarjetita. Y todo eso viene bien explicado en el vídeo del triángulo de la exposición que teníais la tarjetita ahí arriba. Al final el diafragma solo no puede actuar, necesita el unirse con el ISO y con la velocidad. Pero dicho esto, vamos a explicar solo para qué sirve el diafragma, los posibles valores que se le pueden dar y qué implica cambiar de un diafragma a otro. El diafragma se mide en números F. Estos números F suelen ser valores que voy a decir alguno así de cabeza, que empezando del más abierto, así de los que yo me sé, del más abierto, hay mucho más abiertos, ¿vale? Incluso hay mucho más cerrados de los que diré, pero voy a decirlos como la gama intermedia, ¿no? Cuanto más abierto, el número F es más pequeño, va como al revés. Es decir, por ejemplo, un diafragma de 2,8, podríamos decir que es así, no es de este tamaño, evidentemente. Si cerráramos el diafragma un paso, que esto significa hacer que entre la mitad de la luz, tenemos que disminuir la superficie del diafragma a la mitad. ¿Vale? Esto son puras matemáticas y bueno, ya hay alguien muy listo que lo calculó y si nuestro diafragma es de 2,8 y lo queremos reducir a la mitad, hay que pasarlo a 3,5. Si el de 3,5 lo queremos reducir a la mitad de luz, a 5,6. Si lo queremos reducir a la mitad de luz, a 8. El siguiente paso, a 11. Y así iríamos incrementando los diafragmas para que cada vez el diafragma quede cada vez más pequeñito. Todo esto en conjunto con la velocidad de obturación y con la ISO, pero principalmente con la velocidad de obturación, porque son los dos parámetros que se suelen tocar en una fotografía. La ISO también se puede tocar, pero se cambia menos en una sesión fotográfica. Con esos dos parámetros vamos jugando para que entre la misma cantidad de luz. Entonces, diréis, ¿qué diferencia hay entre poner un diafragma muy abierto y un diafragma muy cerrado? Pues al final todo esto es óptica. En la vida real, con nuestros ojos, ocurre exactamente lo mismo. Si tenemos un diafragma muy abierto, esto lo sabrán, sobre todo la gente miope como yo, se habrán dado cuenta perfectamente. Con un diafragma muy abierto, es decir, cuando estamos paseando por la noche, que hay poca luminosidad por la calle, nuestro ojo lo que tiende es a abrir al máximo las pupilas, ¿vale? Se nos abren mucho y hace que veamos, los miopes sin gafas, veamos peor, enfoquemos peor. ¿Por qué? Porque un diafragma abierto hace que por la forma de entrar la luz al ojo tenga menos profundidad de campo. Profundidad de campo es, pues, en palabras así muy rápidas, es la distancia a la que somos capaces de enfocar algo, aunque hayamos enfocado a un objeto que está por detrás del punto de enfoque. Es decir, si nosotros enfocamos aquí con nuestro ojo, nuestra capacidad de ver es capaz de enfocar hacia acá, hacia adelante y hacia atrás, más incluso hacia atrás, si estamos colocados en esta posición, es capaz de enfocar aún sin mover sin cambiar el foco. En la cámara es lo mismo. Entonces, con un diafragma muy abierto, por ejemplo, con un diafragma de 3,5, el enfoque de la cámara tendrá que ser muy preciso si queremos que nos salga desenfocado. Es decir, con un diafragma de 3,5, si enfocáramos a este ojo, y la cámara estuviera lo suficientemente cerca, el ojo nos saldría enfocado, pero cualquier cosa que estuviera en otro plano, por delante o por detrás,
podría salirnos desenfocado. Podría darse el caso que con un diafragma muy abierto y una cámara muy cercana al sujeto, si enfocáramos al ojo, podría darse el caso, es una exageración, que la nariz saliera desenfocada. Podría darse el caso, aunque no se suele dar porque al final la distancia es muy pequeña. Pero si tenemos a Pinocho, sí podría darse el caso que Pinocho tuviera la nariz por aquí, enfocáramos al ojo y con un diafragma muy abierto nos saliera la punta de la nariz desenfocada. Esto puede ser un efecto que estemos buscando, por ejemplo, para sacar los fondos desenfocados. Estamos haciendo un retrato y queremos que solo salga nuestra modelo o nuestro modelo totalmente enfocado y queremos que el fondo de atrás nos salga borroso. Efecto... Ay, no me sale ahora el nombre. Luego, si puedo, lo pongo debajo. Es cosa del directo. Entonces, si quisiéramos ese efecto, tendríamos que enfocar al ojo de la modelo o del modelo, poner un diafragma lo más abierto posible para que, lo que os contaba antes, salga desenfocado. Ahora, lo que ocurre cuando ponemos un diafragma muy cerrado, lo podréis observar, lo que comentaba antes, con la gente que es miope, en verano, a plena luz del sol, a las 3 de la tarde, sin gafas, casi se ve perfectamente, porque lo que nos ocurre a los miopes es que no enfocamos bien de lejos, pero cuando cerramos mucho nuestra retina, se nos cierra mucho, nos aumenta mogollón la profundidad de campo y se suple nuestra carencia de enfoque. Esto mismo ocurre con las cámaras. Si cerramos un diafragma y ponemos un diafragma muy cerrado, como por ejemplo de F22, que es uno muy cerrado, así muy pequeñito, eso lo que hará es que aunque enfoquemos a nuestro ojo, nos salga enfocado mi nariz, lo que hay aquí delante y lo que hay ahí detrás, ¿vale? Como norma general, además, tenéis que tener en cuenta un pequeño detalle. Siempre, si enfocamos a una determinada distancia, nos sale enfocado más partes hacia atrás, más distancia hacia atrás que hacia adelante. Es decir, si a partir de aquí yo perdiera el foco, hacia atrás sería una distancia aún mayor. Esto hay una fórmula que no es momento de explicarla aquí, porque este vídeo no es demasiado, ni debería de ser demasiado avanzado, porque no creo que ni siquiera que eso sea interesante para alguien que quiera aprender fotografía. Entonces, lo que decía, entre tener un diafragma muy abierto y uno muy cerrado, la diferencia principal, aparte de la diferencia de luz que va a entrar al sensor, es la profundidad de campo que vamos a obtener. Con un diafragma muy abierto, la profundidad de campo que obtenemos es muy pequeña. Es decir, si enfocamos aquí, en este plano, todo lo que nos movamos para acá o para allá puede salirnos desenfocado. Puede ser un efecto, como comentaba antes, buscado, o puede ser un daño colateral. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuando queremos hacer una fotografía en la que el sujeto se mueve, por ejemplo, es importante no apurar demasiado el diafragma a un diafragma muy abierto, porque si el sujeto se está moviendo, la cámara va a enfocar, pero el sujeto se ha podido mover y hemos podido perder ese punto de enfoque. Entonces nos interesa cerrar el diafragma todo lo que podamos. Para fotografía de modelos en los que el sujeto es estático y está así, sin moverse, no nos interesa un diafragma cerrado, o sí nos puede interesar, pero en principio no hace falta un diafragma muy cerrado. Bueno, espero que con todo esto haya quedado claro, porque os he soltado una chapa que yo no sé cuánto llevaré, pero fácilmente llevo 8 o 10 minutos de vídeo. Disculpad si me he equivocado en algo, porque todo esto es en directo, no llevo un guión, y bueno, pues salvo pequeños cortes, lo hago todo del tirón, sin cortar. Entonces, si me he equivocado en alguna palabra, pues espero que me lo perdonéis. Entonces, en resumen, tenéis que ver el vídeo del triángulo de la exposición, tenéis que ver el vídeo de la velocidad de obturación. Este lo tenéis que ver porque evidentemente si habéis llegado aquí lo habéis visto, y luego lo principal, de todas esas cosas que os he dicho que tenéis que hacer, tenéis que darle like a los vídeos. ¿Por qué? Porque a mí me viene muy bien para que me promocionéis el canal, y sobre todo suscribíos al canal. No os cuesta nada, y así cada vez que yo suba un vídeo os llegará una alertita y os enteraréis de que hay un nuevo vídeo. Muchas gracias, espero que os haya gustado este pequeño cursito. Si tenéis alguna duda que no haya explicado bien, me lo ponéis en la caja de comentarios ahí abajo y no dudéis que os contestaré, e incluso si la duda es interesante haré un vídeo para explicar todo esto mejor. Muchas gracias y hasta luego.